La primera vez que me acosté con Raúl fue en el asiento trasero del coche familiar, en el aparcamiento subterráneo del centro comercial El Saler. El mismo coche donde los domingos íbamos Javier, los niños y yo a ver a sus padres a Denia. Era jueves por la tarde, apenas quedaban coches en el sótano, y yo tenía que recoger unas camisas de la tintorería. O al menos eso le dije a Javier. En realidad, llevaba días buscando una excusa. ¿Vergüenza? En ese momento, no. Sentí nervios, euforia, algo parecido a lo que sentí cuando de adolescente me escapaba a escondidas a fumar al parque. Pero esto era diferente. No era solo el morbo del lugar, ni el riesgo. Era lo que sentía cuando él me tocaba la pierna sin que nadie lo notara en la oficina. O cuando me hablaba bajito al oído con ese tono como si solo existiéramos él y yo en toda Valencia. Tenía 39 años, casada desde los 25, y llevaba por lo menos 3 sin sentir que alguien me deseaba de verdad. Javier era correcto, educado, incluso atento. Pero no me tocaba. No me miraba. A veces, sentía que si desaparecía del mapa un martes cualquiera, no se daría cuenta hasta el sábado. Y entonces llegas tú, Raúl, con tu manera de hablarme como si todavía quedara algo por descubrir en mí. No pensé en mis hijos. No pensé en mi marido. Solo pensé en que, por fin, alguien me veía. Y que me apetecía que me toquen. No porque me quieran, sino porque me desean. El sexo fue rápido, torpe y brutalmente necesario. No fue romántico. Fue egoísta. Fue perfecto. Cuando salí del coche, con el pelo hecho un desastre y las medias rotas, me sentí más viva que en los últimos 3 años. Caminé hasta la calle como si nada hubiera pasado. Me crucé con una vecina, le sonreí. Llegué a casa, saludé a los niños, puse la lavadora, hice la cena. Todo como siempre. Javier ni lo notó. Y eso fue lo peor. Ni un detalle fuera de sitio. Ni una sospecha. Era invisible en mi propia vida. Pero claro, la invisibilidad tiene un precio. Y el mío estaba a punto de cobrarse. A las 2 semanas, Javier llegó antes de lo previsto de un viaje de trabajo a Zaragoza. Era viernes por la noche y yo no lo esperaba hasta el sábado por la tarde. Los niños estaban en casa de mis padres, como casi todos los fines de semana, porque Javier y yo necesitábamos tiempo para nosotros, una frase que habíamos repetido tanto que ya no significaba nada. Esa noche, yo había quedado con Raúl. Íbamos a vernos en su piso en Ruzafa. Tenía la ropa interior puesta desde la mañana, la que él decía que le gustaba, la que a Javier no notaba ni cuando la tiraba al cesto de la ropa sucia. Me había duchado, perfumado, y estaba por salir cuando escuché la llave girar en la cerradura. Me quedé helada, quieta, sin saber si esconderme, si hacer como que estaba dormida o salir corriendo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oiría desde la entrada. Javier entró con una bolsa de viaje colgando del hombro y el rostro tranquilo, relajado, como si regresar antes de lo previsto fuera lo más natural del mundo. Me miró con una media sonrisa que me pareció sospechosa, como si supiera algo, como si ya no le sorprendiera nada de lo que yo hiciera. «¿No te esperabas esto?» «No», me dijo, mientras dejaba la bolsa en el suelo. Yo todavía tenía el abrigo puesto y el bolso colgado, y no supe qué decir. Salí a comprar algo para la cena, fue lo único que se me ocurrió, como si con eso pudiera borrar la evidencia. No llevaba ni cartera, ni llaves, ni lista de compras. Ni siquiera zapatos adecuados para hacer una compra improvisada. Javier no respondió de inmediato. Se acercó al salón, se sentó en el sofá y encendió la tele sin volumen. Luego me miró. «¿Hace cuánto tiempo lo estás viendo?», preguntó con una calma que me descolocó por completo. Yo no podía creer que supiera algo, no de esa manera tan directa. No había forma de que lo supiera, no habíamos sido descuidados.
Nunca me llamaba fuera de horario, jamás dejábamos huellas, ni fotos, ni mensajes comprometedores. Pero ahí estaba él, mirándome con una mezcla de resignación y asco. ¿De qué hablas?, respondí, aún fingiendo, aún creyendo que podía salvar algo. Me senté al borde del sillón, a unos 2 metros de él. No quiso mirarme. No voy a repetirlo, Laura. Solo quiero saber desde cuándo. Su voz era firme, baja, sin emoción. Como si no fuera la primera vez que se hacía esa pregunta. No estoy viendo a nadie, Javier, ¿qué te pasa?, insistí, y en ese momento me di cuenta de que ya no me creía ni yo misma. Él se levantó, fue al recibidor, sacó del bolsillo una pequeña memoria USB y la arrojó sobre la mesa del comedor. Dale play si querés, yo ya lo vi todo. Mi cuerpo entero se tensó. No sabía qué había en esa memoria, pero algo me decía que ya no importaba. ¿Qué viste?, pregunté, con voz seca. Lo suficiente, dijo. No necesito más. No hace falta que expliques nada, pero te doy la oportunidad si querés. Me temblaban las piernas. Sentía que todo se caía, que no tenía escapatoria, pero aún así seguía buscando un agujero por donde huir. Estás espiándome, me estás grabando, ¿desde cuando haces eso?, lancé, ahora con rabia, como si él fuera el culpable de haber encontrado lo que no debía. No te estoy espiando. Una cámara del parking. El coche. Vos y él. Tenías la puerta abierta, Laura. Las cámaras del centro comercial no son un secreto. Me quedé en silencio. Pensé en lo estúpido que fue elegir ese lugar, en cómo la adrenalina me hizo olvidar que todo el mundo ve, que todo queda grabado. Pensé también en cómo no me importó en ese momento. Javier siguió, no sabía qué era lo que pasaba, pero algo estaba mal. Y no porque hicieras algo diferente, sino porque ya no eras vos. No eras la que conocía. Te habías ido, y ni siquiera me avisaste. Intenté decir algo, pero no salió nada. No había palabras que sirvieran. Lo miré y supe que me odiaba. No como se odia a una enemiga, sino como se odia a alguien que amaste tanto que te dejó vacío. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté al fin. Él se levantó, tomó su bolso, y sin responder, fue al dormitorio a buscar algo. Volvió con una carpeta en la mano. Esto lo tenía preparado para más adelante, pero creo que ya da igual. Son los papeles del divorcio. No me sorprendió. Lo que me dolió fue que los tuviera listos, como si ya hubiese decidido que no había nada que arreglar. No firmes ahora. Léelo. Si querés, lo discutimos otro día. No pienso armar escándalos ni hacer teatro. Solo quiero terminar esto con algo de dignidad. Dejó la carpeta en la mesa, junto a la memoria, y se fue. No cerró la puerta con fuerza. No gritó. No lloró. Solo se fue. Y eso fue lo que más dolió. Que se fuera sin romper nada, sin pedirme explicaciones, sin intentar entender. Me quedé sola en la casa, con el ruido mudo de la televisión y las luces encendidas. Me quité el abrigo y me senté. Apreté la memoria USB con fuerza. No la conecté. Ya sabía lo que contenía. Ya no hacía falta ver nada. El sábado siguiente, Javier volvió a la casa por la mañana. Yo no sabía si iba a aparecer o si se había ido para siempre. Me encontró en la cocina, todavía en pijama, sin maquillaje, con ojeras que no había intentado disimular. Llevaba días sin salir, sin hablar con nadie, sin poder dormir más de 3 horas seguidas. La carpeta con los papeles del divorcio seguía donde la había dejado, intacta, cerrada. No me había atrevido a tocarla. Tampoco había conectado la memoria USB. No quería ver mi propia miseria desde afuera, ya tenía suficiente con lo que llevaba dentro.
Entró sin decir nada, dejó las llaves sobre la mesa y se apoyó contra la puerta como si le pesara todo el cuerpo. Me miró fijamente. Yo no aparté la vista. Quería que me hablara, que me dijera algo, aunque fuera para insultarme. Necesitaba que rompiera ese silencio que me estaba asfixiando. Pero se mantuvo callado. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos, respiró hondo y me lanzó la pregunta que había estado esperando desde que se fue. ¿Por qué? Así, sin adornos, sin gritos, sin drama. Solo eso. ¿Por qué lo hiciste? No supe por dónde empezar. Me temblaban las manos. Estaba sudando. Sentía la garganta seca, pero no tenía sed. Lo miré, intenté sostenerle la mirada, pero no duré más de 5 segundos. Bajé la vista, respiré profundo y empecé. No fue planeado. No lo busqué. Simplemente pasó. Me sentía vacía, invisible, y con él, sentí algo que hacía años no sentía. Él no reaccionó. Ni una mueca, ni un movimiento. Seguía ahí, quieto, como si estuviera escuchando una confesión ajena. No lo justifico. No te pido perdón. Solo, quiero que sepas que no fue por odio, ni por venganza, ni por aburrimiento. Javier apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos y apoyó la frente en las manos. No dijo nada durante varios segundos. Luego, sin levantar la cabeza, dijo algo que me rompió. ¿Sabes lo que más me dolió? Que no me hayas dicho nada. Que te hayas acostado con otro tipo, que hayas vuelto a esta casa, que me hayas besado, que hayas hecho la cena, como si nada. Como si yo no existiera. Levantó la cabeza y esta vez tenía los ojos rojos. No estaba llorando, pero había estado a punto. Te lo habría perdonado. Juro por Dios que te lo habría perdonado si me lo hubieras dicho antes, si lo hubiéramos hablado, si hubieras tenido los huevos de mirarme a la cara. Lo sé, respondí. Pero tenía miedo. No de vos. De mí. De darme cuenta de lo que estaba haciendo. De no poder parar. Al principio, pensé que iba a ser solo una vez. Que era un error. Pero después, cada vez que pasaba, me sentía menos culpable. Como si ya estuviera jugada. Como si no tuviera forma de volver atrás. Javier se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina. Se tocaba la cabeza, como buscando alguna respuesta en su propio cuerpo. ¿Y los chicos?, preguntó. ¿Pensaste en ellos, en lo que significa esto para ellos? Sentí un nudo en el estómago. Los chicos. Mis hijos. Lo único en lo que no había pensado en semanas. No. No pensé. Fui una egoísta. Una idiota. Lo sé. No intenté excusarme. Ya no había forma de salir limpia. Él se quedó un rato más, en silencio, caminando de un lado a otro, como si no pudiera quedarse quieto. Luego se detuvo frente a la ventana. ¿Sabes qué me da bronca? Que todavía me importas. Que a pesar de todo, parte de mí quiere que esto se arregle. Me levanté de la silla. Me acerqué a él. No lo toqué. Solo me paré a su lado. No estoy enamorada de Raúl, dije. Ni siquiera sé si me cae bien. Fue una forma de escaparme de mí misma. Javier me miró, casi con lástima. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero. Pero no quiero odiarte. No te lo mereces, pero tampoco puedo fingir que todo va a estar bien. Volvió a la mesa, agarró la carpeta y la abrió. No tenés que firmar hoy. Pero si lo haces, todo esto se termina sin peleas. Repartimos los bienes, custodia compartida, y no te voy a ensuciar con esto. No voy a contarle nada a los chicos.
No porque te quiera proteger, sino porque ellos no tienen la culpa de tus decisiones. Sentí un alivio cruel. No iba a usar lo que sabía para destruirme públicamente. Pero eso no quitaba que ya estaba destruida. El silencio se volvió insoportable. Sentí que necesitaba decir algo, cualquier cosa, aunque fuera un último intento inútil. ¿Y si te dijera que quiero arreglarlo?, pregunté. Javier levantó una ceja. ¿Ahora querés arreglarlo, después de semanas de mentiras? Después de cogértelo en el coche donde llevamos a nuestros hijos, después de reírte en mi cara cada vez que volviste a casa después de verlo? Bajé la cabeza. No me reí de vos. Sí, Laura. Sí lo hiciste. Y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta. Se fue sin decir adiós. Cerró la puerta con suavidad, como si no quisiera despertar a nadie, como si todavía importara mantener una apariencia. El lunes a la mañana recibí un mensaje de una compañera del trabajo preguntándome si ya me había enterado. No entendía a qué se refería, así que le pregunté directamente. Me dijo que revisara mi correo personal. Me levanté de la cama como pude, con el estómago revuelto. Abrí el portátil y encontré un solo correo sin leer, sin asunto, enviado a mí y a una lista de contactos que reconocí de inmediato. Algunos compañeros de la oficina, gente del colegio de los chicos, incluso una prima mía. El remitente era una cuenta genérica, sin nombre. Lo abrí con las manos frías, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Dentro había un archivo PDF adjunto y una sola línea de texto, para que entiendas lo que significa destruir una familia. El archivo pesaba bastante. Tardó unos segundos en abrirse. Cuando por fin lo hizo, sentí una vergüenza que no creí que pudiera sentir a los 39 años. Eran capturas. Fechas, horarios, ubicaciones. Un resumen cronológico de cada encuentro con Raúl. Lo había armado todo como un informe. Organizado, detallado, frío. No había fotos explícitas, pero sí de nosotros entrando al edificio de Raúl, saliendo del parking, comprando en una farmacia cerca de su casa, subiendo juntos al coche. Todo acompañado de comentarios breves, casi clínicos. Laura entra al edificio a las 19:42. Sale a las 21:56. Raúl pasa por su casa a las 18:10, recoge a Laura 10 minutos después. Como si yo fuera un caso más en un archivo judicial. No había forma de defenderme. Estaba todo ahí, documentado, claro, sin espacio para interpretaciones. Llamé a Javier. No me atendió. Lo intenté de nuevo. Nada. Le escribí. Fuiste vos. Pasaron 5 minutos hasta que llegó la respuesta. No, Laura. Fuiste vos. Me quedé mirando esa frase durante minutos. No tenía cómo replicarle. No podía pedirle que lo borrara, que me perdonara, que se detuviera. No después de lo que había hecho. Y sin embargo, aún así, pensé en ir hasta su departamento, tocarle la puerta, decirle que era demasiado. Que no tenía que arrastrar a todo el mundo en esto. Pero no lo hice. Porque en el fondo sabía que lo había provocado yo, con cada decisión, con cada mentira, con cada regreso a casa después de acostarme con otro. No pasó mucho hasta que comenzaron a llegarme mensajes de conocidos. Algunos con tono de sorpresa, otros con desprecio, otros con un silencio que decía más que cualquier palabra. En la oficina, el ambiente era distinto. Nadie decía nada abiertamente, pero las miradas eran claras. Incluso Raúl se comportaba diferente. Apenas me dirigió la palabra, evitaba cruzarse conmigo en los pasillos. Lo busqué en su escritorio para hablar, pero me dijo que no era buen momento. ¿Buen momento para qué, Raúl?, pregunté, sin levantar la voz. Él suspiró.
Esto nos va a explotar en la cara. Yo no tengo hijos. No tengo nada que perder. Vos sí. Y ya lo perdiste. Me fui sin responder. Había sido parte del juego, pero ahora se desentendía, como si nunca hubiera tenido nada que ver. Lo peor llegó cuando mis hijos me escribieron. Primero fue Martín. Mamá, ¿qué es esto que me mandó papá? ¿Es verdad? Sentí una punzada en el pecho. Lo hablamos cuando vuelvas a casa, le respondí. ¿Por qué no me lo dijiste vos? ¿Por qué me lo tuve que enterar así? No supe qué decirle. Tenía razón. Fui cobarde. Pensé que podía esconderlo todo, como si el mundo funcionara según mis reglas. Después fue Lucía. No dijo nada. Solo me mandó un emoji con una cara triste. No quise responderle. Me partía el alma. Esa noche, fui hasta el departamento de Javier. Le rogué que bajara a hablar conmigo. Bajó. No para consolarme, sino para dejarlo claro. Les mandé el archivo a los chicos. Tenían derecho a saber quién sos. Intenté hablar, pero me cortó. No es venganza. Es justicia. No quería que crecieran creyendo que lo nuestro terminó porque yo dejé de amarte. Porque no fue así. Fue porque vos decidiste romperlo todo. Lo miré con rabia. ¿Y crees que eso los va a hacer felices? ¿Crees que les hiciste un favor? Él me sostuvo la mirada sin titubear. No, pero les hice un bien. Saber la verdad siempre es mejor que vivir en una mentira. Me dio la espalda y subió sin mirar atrás. Volví caminando a casa. No prendí las luces. Me acosté vestida, sin bañarme, sin cenar. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Solo me quedé mirando el techo. No había más excusas. No había más escondites. Lo había perdido todo. Y lo peor de todo es que lo merecía. Pasaron 3 días sin que supiera nada más de Javier. No me escribió, no me llamó, no contestó mis mensajes. Me enteré por los chicos que se había tomado una semana libre en el trabajo y que estaba en casa de su hermana en Castellón. Martín me dijo que no quería hablar del tema, que estaba tranquilo, que parecía haberlo asumido. Pero también me dijo que no quería verme por ahora, que necesitaba tiempo. Yo no insistí. No sabía qué hacer ni qué decir. Pensé en ir hasta allá, pero no me animé. En su lugar, decidí escribirle una carta. No con la intención de pedir perdón, ni de rogarle, sino simplemente para explicarle lo que él todavía no sabía. Lo hice sin apuro, tomándome todo un día, repasando cada palabra. Al final, la imprimí y la metí en un sobre. La dejé en el buzón de su hermana. 2 días después, Javier me escribió, podemos hablar. Mañana, en el piso. Contesté con un simple sí. Llegué 15 minutos antes, me senté en el sofá, sin tocar nada. El piso estaba igual que siempre, ordenado, silencioso. No había ni una señal de rabia o tristeza en el ambiente. Todo se sentía como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que todo estallara. Cuando entró, me saludó con la cabeza, se sacó la chaqueta y se sentó frente a mí, con una taza de café en la mano. No me ofreció nada. No lo tomé como un desprecio, sino como una señal clara. Esto era una reunión, no una reconciliación. Leí tu carta, dijo, sin rodeos. No esperaba nada, pero igual la leí. Asentí. No dije nada. No sé si creerte todo, pero al menos entiendo mejor algunas cosas. Hizo una pausa y agregó, tarde, pero lo entiendo. Lo miré a los ojos por primera vez en semanas. No vi odio. No vi desprecio. Solo cansancio.
No escribí para que me perdones. Lo sé. No hay vuelta atrás, dije. Lo escribí porque necesitaba decírtelo sin que suene a justificación. Ya sé que no hay defensa para lo que hice. Javier apoyó la taza sobre la mesa. No te voy a negar que dolió. Que me dejó roto. Pero también me sirvió para ver dónde estaba yo en todo esto. Hace años que vivimos como dos extraños con rutina compartida. No te culpo por todo. Pero sí por cómo lo hiciste. Yo también lo pensé, dije. Que quizás no fue solo mi culpa. Pero eso no cambia lo que pasó. Él suspiró. No, no lo cambia. Y no sirve de nada repasar quién se alejó primero. El hecho es que te fuiste de mí antes de decírmelo. Y cuando te diste cuenta de que estabas lejos, ya no volviste. No pude evitar las lágrimas. No eran de tristeza ni de arrepentimiento. Eran de realidad pura. Lo que estaba diciendo era cierto, y escucharlo de su boca lo hacía aún más claro. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, no como súplica, sino como algo inevitable. Javier tomó una hoja que ya tenía impresa. Esto es una versión modificada del acuerdo de divorcio. Pensé en lo que escribiste. En lo que dijiste que querías para los chicos. Puedo aceptar que la custodia sea compartida, pero con días fijos y sin improvisaciones. No quiero sorpresas. No quiero ver a Raúl cerca de ellos. Nunca. Me mordí el labio. Iba a decir algo, pero él me interrumpió. No me importa si siguen viéndose o no. Pero los chicos no tienen por qué convivir con eso. No mientras sean menores. Y ni siquiera después, si me preguntas. Asentí. No hay nada con él. Se terminó hace días. De hecho, él fue el primero en alejarse cuando todo se supo. Javier se rió, pero sin alegría. Claro. Es fácil alejarse cuando no tenés nada que perder. Se quedó unos segundos mirando por la ventana. Luego volvió a hablar, más bajo. Laura, yo no quiero destruirte. Aunque tuve ganas. No por venganza, sino por rabia. Pero ya no. No quiero que esta historia nos arruine del todo. No quiero que los chicos crezcan viendo a sus padres como enemigos. Podemos hacerlo bien. Ya no como pareja, pero sí como padres. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Gracias, dije. No te estoy haciendo un favor. Estoy haciéndolo por ellos. Y por mí. No quiero seguir arrastrando esto. Hizo una pausa. Te voy a pedir algo más. Cuando firmemos todo, quiero que te tomes un tiempo. Que no aparezcas en reuniones sociales, que no intentes normalizar nada. Déjame a mí manejar cómo se lo contamos a los amigos, a la familia. Lo voy a hacer con calma. Pero si alguien viene a vos con preguntas, no digas nada. No respondas. No justifiques. No inventes. Está bien, respondí. No tengo ganas de hablar con nadie. Él se paró, recogió los papeles y me los alcanzó. Llévatelos. Léelos tranquila. Me llamás cuando estés lista. Tomé el sobre sin mirarlo. ¿Querés que me vaya ya?, pregunté. No. Quédate un rato si querés. Pero no hablemos más de esto. Por hoy, ya está. Asentí y nos quedamos en silencio, cada uno en su silla, mirando en direcciones distintas. Firmé los papeles una semana después. Lo hice sin leerlos por tercera vez. Ya sabía lo que decía cada cláusula. No tenía objeciones. No tenía fuerza para discutir detalles que ya no me pertenecían. Llevé el sobre al estudio del abogado de Javier y lo dejé en recepción. No quise hablar con nadie.
Solo lo entregué y me fui caminando hasta el coche con la cabeza baja, como si aún tuviera algo que ocultar. Cuando me senté frente al volante, me quedé un buen rato sin arrancar. Miré por la ventana a la gente que iba y venía por la acera. Todos tenían prisa, todos hablaban por teléfono, todos parecían tener algo pendiente. Yo no tenía nada. Por primera vez en 20 años, nadie me esperaba en ningún lugar. No tenía un marido que llegara a casa por la noche, ni hijos pidiéndome ayuda con la cena, ni una excusa que inventar para justificar una ausencia. Era libre, pero esa libertad no se sentía como algo nuevo, se sentía como estar suspendida en el aire, sin saber cuándo ni cómo caer. Los primeros días después de firmar fueron los peores. No por el dolor ni por la culpa, eso ya estaba asumido. Fue el silencio. No había discusiones, no había confrontaciones, no había mensajes, ni buenas noches, ni pedidos de explicaciones. Martín y Lucía me escribían lo justo, y cuando venían a casa se notaba que el aire estaba cargado, como si todavía no se animaran a preguntarme todo lo que querían saber. Yo no insistía. Les daba espacio. Les preparaba comida como siempre, les preguntaba por sus cosas, pero sin forzar cercanía. Entendía que necesitaban procesarlo a su manera. Una tarde, Lucía me preguntó directamente si yo seguía viendo a Raúl. Le dije que no. No fue mentira. No solo no lo veía, sino que no lo había vuelto a cruzar desde que Javier lo destruyó con un solo correo. Me enteré por una compañera que había pedido el traslado a otra oficina en Alicante. Me daba igual. No me debía nada, y yo tampoco a él. Fue parte de la historia, no del futuro. Una noche, Martín se quedó a dormir. Era sábado. Estuvimos viendo una película sin hablar mucho. Cuando terminó, se quedó en silencio unos segundos y me dijo que lo que más le dolió fue que nunca se notara nada. Parecías bien. No feliz, pero tranquila. No pensaba que eras capaz de algo así. No supe qué responderle. Tenía razón. Nunca mostré lo que pasaba por dentro. Nunca pedí ayuda. Nunca les dejé ver que algo me estaba comiendo por dentro. Y cuando lo hice, ya era tarde. No lo hice por estar bien, le dije. Lo hice por no saber qué más hacer. Me equivoqué. No te lo pido como madre, te lo digo como persona. Me equivoqué en todo. Martín asintió. No dijo más. Pero al día siguiente me abrazó antes de irse. Fue la primera vez desde el escándalo. El cambio más difícil fue volver a trabajar como si nada. La oficina ya no era la misma. Nadie me decía nada directo, pero las conversaciones bajaban de tono cuando pasaba cerca, y algunas amigas con las que solía almorzar ahora se sentaban en otras mesas. No me importó demasiado. Me concentré en hacer mi trabajo. Me quedaba callada, entraba y salía a horario, y si alguien me hablaba, respondía sin vueltas. De a poco, algunos compañeros volvieron a hablarme como antes. Nunca se recuperó el ambiente original, pero al menos dejé de sentirme como una intrusa. No tenía planes de cambiar de trabajo ni de empezar de cero. Ya había perdido suficiente. Mi castigo, si había alguno, era quedarme a mirar lo que destruí, sin esconderme. Con Javier no volvimos a cruzarnos salvo por lo estrictamente necesario. Acordamos horarios para los chicos, repartimos los días festivos, y cuando hubo que firmar papeles del colegio o de salud, lo hicimos sin reproches. No hubo amenazas, ni escenas, ni reclamos económicos. En eso, fue generoso. Me dejó quedarme en la casa porque quería que los chicos tuvieran estabilidad. Se alquiló un piso a 15 minutos. Le ofrecí pagarle la mitad de la hipoteca, pero no quiso. No es caridad. Es por ellos. Nada más. Nunca me echó en cara haberlo destruido,
ni me pidió que me alejara. Solo me pidió que no volviera a mentir. Esa fue su única condición, y le estoy cumpliendo. Hoy han pasado 3 meses desde que se cerró todo legalmente. No hay ningún giro inesperado, ningún reencuentro, ningún arrepentimiento de su parte. Tampoco de la mía. No deseo volver con Javier. No porque no lo quiera, sino porque sé que lo lastimé más allá de cualquier reparación. Tampoco estoy buscando una nueva relación. Estoy sola, y estoy bien así. Por primera vez, no tengo que fingir una vida perfecta ni vivir a través de lo que otros esperan de mí. Me levanto, hago lo que tengo que hacer, y cuando vuelvo a casa, no tengo que mentir sobre a dónde fui o con quién estuve. ¿Aprendí algo? Sí. Aprendí que querer no alcanza si no se acompaña con presencia. Que ignorar los problemas no los borra. Que cuando uno deja de hablar, lo que viene después no siempre es paz, a veces es abandono. Aprendí que la libertad mal usada puede ser tan destructiva como cualquier cárcel. Y sobre todo, aprendí que hay errores que no se arreglan. Solo se aceptan. Este es el final de mi historia. No hay moraleja. No hay cierre perfecto. Solo queda seguir. Porque lo único que queda, después de perderlo todo, es eso, seguir.